Muy buenas a todos y bienvenidos a Error de Record, soy Sergi Castañé y continuando con el especial de Sitges de este año tenemos la review de una película que se estrena hoy en España y no es otra que Burning, basada en la obra de Haruki Murakami y dirigida por Lee Chang-dong, director de Poesía o Secret Sunshine, y que presenta este thriller denso y tenso. Cuando hace una entrega, Wang Su, un joven mensajero, se encuentra por casualidad con Jae-mi, una chica que vivía en su vecindario. La joven le pide que cuide a su gato durante su viaje a África. A su regreso, Jae-mi le presenta a Ben, un joven misterioso y con dinero que ha conocido en África. Un día, Ben releva a Yeon-su, un pasatiempo muy extraño. Esta película es la candidata de Corea del Sur a los Oscar. Esta es además una de las películas que todo el mundo habla gracias a estar basada en una historia del siempre gran Haruki Murakami, un famoso escritor japonés cuya segunda adaptación, al menos que yo sepa, que se lleva al cine tras Tokyo Blues. Aquí Lee Chang-dong hace una adaptación bastante digna donde los que hayan leído el libro reconocerán buena parte de su adaptación y los que hayamos leído a Murakami, yo de momento estoy en ello, reconoceremos muchos de los ingredientes literarios que componen esta obra. Lo mejor son las interpretaciones del trío protagonista, muy a destacar Stephen Yeun, que desde que dejó The Walking Dead parece haberse convertido en todo un prodigio actoral, haciendo papeles mucho más que dignos. Aquí le toca hacer una suerte de antagonista del que desconfiaremos de su papel hasta el final de la película. Además, la fotografía es cojonuda, una de las más bellas que ha pasado por este año en el Festival de Sitges y sobre todo es una de esas películas que, aunque son muy largas, aguantas hasta el final. Porque sí, como diría, lo malo, y como va siendo habitual en este festival, es que la película es muy larga, 2 horas y media, a ritmo muy lento, que seguro que más de uno se tirará de los pelos. Pero, al menos para mí, creo que por el tema que trata, le va de maravilla a la hora de avanzar, ya que sirve como clima para desconfiar de los acontecimientos que se nos van mostrando en pantalla, ya que va generando esa sensación de desconfianza y tensión que nos presentan a lo largo de la película. De hecho, este tempo tan lento y tan criticado me ha recordado a The Invitation, que muchos la aborrecen por ello, pero para mí me provoca un puntito extra a la sensación esta de desconfianza. De todas maneras, sí que es verdad que le sobra un poquito de metraje. Así que vamos con las valoraciones. En IMDb ha conseguido un 7,6, en Metacritic ha conseguido 89 sobre 100 y en Error de Record vamos a ponerle un 7,5 porque es una gran película, muy tensa, con muy buenas interpretaciones, pero bien es cierto que el tempo es tan lento que a veces es un problema para la narrativa de la película, pero que en general es de lo mejorcito del año. Muchísima suerte en los Oscar. Recordad que las valoraciones son personales y que si tenéis la vuestra podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada más por hoy, suscribiros y dadle al like, que ayuda mucho a subir contenido a este canal. Y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine.